Y Jesús contó una parábola en su sermón, tal vez más extenso registrado en las Escrituras, el sermón de la montaña, el sermón del monte, que no es otra cosa sino la explicación en detalle de los principios del reino, de los 10 mandamientos. Y él terminó contando en San Mateo 7, 2 edificadores. Uno edificó sobre la roca, y vinieron las tempestades, lluvias, vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba firmada sobre la roca. Pero otro edificó donde era más fácil, sobre la arena, y ahora vinieron los mismos problemas: tempestad, vientos, huracanes, tantas cosas, y dieron con ímpetu, y fue grande la ruina. Y a uno le llama a un hombre prudente, al otro le llama el insensato. Y cuando terminó, ellos captaron de qué se trataba, porque él dijo: así es todo aquel que me oye y pone en práctica lo que yo les digo. Y se admiraban de su doctrina, la enseñanza, porque eso quiere decir doctrina, enseñanza. Amados, tú y yo estamos edificando. Déjame decirte que vienen crisis, tal vez alguno esté pasando por una, pero vendrá a nivel personal, a nivel afuera, en el país, en el mundo, y estamos entrando en un vórtice descendente muy rápido, lo cual me indica, como decía el canto, que pronto los cielos se abrirán y Jesús vendrá a poner orden, a establecer su reino mundial, el nuevo orden mundial. Oh, eso Daniel 2 lo dijo y se ha cumplido al pie de la letra, porque Dios conoce el futuro. La roca se acerca, esa roca destruirá los reinos de este mundo y pondrá su reino que no tendrá fin, dice la Escritura. Así que vamos al tema de hoy, amados. ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿De dónde salieron? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Por qué tantas iglesias si hay solamente unas escrituras, una Biblia, vamos a decir así? Y miles de religiones, cada vez surgen más y más. Vamos a orar que Dios nos ayude, porque vamos a ir rápido hoy. Vamos a recorrer 2000 años de historia bíblica en 40 minutos o menos. Así que con el radar atento y con los cinturones bien puestos, porque vamos a avanzar rápido. Vamos a orar. Señor del cielo, te damos gracias porque en tu bondad nos permite estar aquí para escuchar tu voz a través de tu palabra. Yo necesito escuchar tu voz. Ven, usa mis labios, mi mente, para que pueda hablar claramente un mensaje del corazón de Dios al corazón de cada uno. Hay mucha confusión, la gente está buscando dónde, y tú nos indicas claramente el camino. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se complementan perfectamente, y tú nos hablas claramente. Ayúdanos a creerte, no dudar, y edificar sobre la roca para que nuestro edificio permanezca para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Pedimos que te muevas con tu espíritu sobre cada corazón en esta hora. Tú sabes cómo hacerlo y conoces a cada uno aún antes de haber nacido, y tienes un plan para cada uno. Y al escuchar tu voz y seguirte, estaremos poniendo el plan que tú tienes para cada uno aún antes que hayamos nacido. Por lo tanto, manifiéstate en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué tantas denominaciones? ¿De dónde salieron? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Amados, hoy vamos a ver un tema fascinante, uno de mis temas favoritos, porque generalmente coloco esto como el primero o segundo tema cuando doy la serie, pero hoy lo coloqué como el sexto tema, porque si comprendemos esto, todo lo demás tiene sentido. Porque algunos dicen: bueno, ¿y qué es eso que se discute de la ley, del sábado y que del estado de los muertos y esto? Y aquí especifica claramente, da la base para poder comprender dónde comenzaron muchas creencias que hoy no están respaldadas por las Escrituras, y la gente piensa que eso es lo que dice el Señor. Vamos a ver algunos versículos claves que expresan el deseo de nuestro Señor. El primero, San Juan 10:16. Y él habló a la multitud, tal vez cientos o miles de personas. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Ellas oirán mi voz, y habrá ¿cuántos rebaños? Un rebaño y un pastor.
Oh, ya el Antiguo Testamento nos decía claramente. De paso, la única Biblia que existía en los días de Jesús, el Antiguo Testamento. El Nuevo fue escrito mucho después. Y él dijo: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Lo cual habla que Jesús preexistía uno con el Padre y se encarnó para venir a rescatarnos y darnos la oportunidad que la perdimos en el jardín del Edén. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, si tú vas al Medio Oriente, o Oriente Medio, como dicen en algunos lugares, vas a encontrar los cuadros pastoriles de pastores que van delante y los corderitos detrás, porque no usan los corderitos como aquí para tanto para comer, sino para la lana. Y son como pets, como mascotas. Y conoce la voz del pastor y los lleva, y él silba o dice algo, y los animalitos le siguen. Y estaba un guía turístico dirigiendo a un tour y yendo por las colinas en Palestina, y dice: van a ver aquí cuadros típicos, el pastor va adelante y los corderitos detrás, y por ahí en una curva del camino, en una bajada, un hombre detrás corriendo y un rebaño adelante huyendo, aterrorizado, y la gente se echó a reír. Este guía no sabe mucho. Dice: no se rían, ese no es el pastor, ese es el carnicero que lo lleva. Amados, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. ¿Y cómo nos habla el Señor? Su palabra. Su palabra. Por lo tanto, ese es un versículo clave de que el Señor desea tener a todos sus hijos en un rebaño. Siempre tuvo un rebaño, siempre lo tendrá. Y aquí está otro versículo clave, y vamos a repetirlo juntos, que lo escuchan los hermanos. ¿Hasta en dónde? Allá por Winnipeg, vamos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto lo escribió, inspirado por Dios, el hombre más sabio que ha vivido después de nuestro Señor aquí en la tierra, Salomón, en los Proverbios. O sea que tu vida y mi vida debe ser una vida de crecimiento en la luz. Y cada día tenemos que buscar la luz, que el Señor nos ayude, nos alumbre. Lámparas a mis pies tu palabra, ¿verdad? Lumbrera mi camino, dice la Escritura. Y tenemos que ir creciendo en luz, no conformarnos donde estamos. Yo creo que ya sé. No, hermanos, el Señor tiene un cofre de tesoros en su palabra, y podemos seguir profundizando más y más y más, y crecer en la luz hasta que estemos ante la luz gloriosa. Y el día perfecto será cuando Jesús venga, y entonces les veamos cara a cara, como lo ha prometido. Ahora este mensaje está desde el comienzo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, vamos a ver ahora un tema muy especial. Como dije, ajustate el cinturón, vamos a avanzar rápido. El futuro del cristianismo revelado tal como Jesús lo presentó en el primer siglo, porque Él conoce el futuro y dijo: va a ocurrir esto, esto y esto. Y en solamente 8 versículos nos presenta por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas denominaciones. Ahora San Juan vio en visión un libro con 7 sellos. Así eran los libros en la antigüedad. No eran libros encuadernados sobre el dorso, por el dorso como es ahora es muy fácil, pero antes eran rollos, pergaminos. ¿Te imaginas lo que sería cargar un ejemplar de las Escrituras? Tenían libro por libro, tenías que cargar una camioneta, yo creo, porque eran rollos grandes. Y te imaginas ir con el Salmo o Isaías yendo para atrás y para adelante. Alguien inventó esto y nos facilitó las cosas, ¿verdad? Y él vio un rollo sellado con 7 sellos. Si tú has visto y has vivido algunos años más, te acordarás que antes en los correos sellaban con una cera, una lacre, que era algo así medio rojo, y lo ponían allí, los derretían y ponían el sello, y eso quedaba sellado. Y él encuentra ahora un libro sellado con 7 sellos. Y San Juan sabía que había un mensaje especial para el pueblo de Dios a través de las edades, y quería ver lo que había dentro. Hoy vamos a ver solamente 4 de esos sellos. Y él se puso a llorar, estaba en visión. Él quería saber qué había en esos sellos. Y lloraba porque no había nadie digno en el cielo, en la tierra, de abrir ese libro, desatar los sellos, abrirlo para ver lo que contenía. Y ahora se alegra porque en visión se le muestra que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién será este? Jesucristo. Ha vencido
para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús se ganó el derecho al dar la vida. Él creó la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, hermanos, yo tengo gran respeto y cariño por el pueblo hebreo, porque el Señor les confió las escrituras. Y si hay un pueblo fiel a los 10 mandamientos son los hebreos. Es más, tú vas a cualquier sitio de internet de venta de los hebreos, en la zona donde están, horas antes que los le ponga, ya incluso los sitios de internet los cortan. No se negocia, porque el sábado, es el día del Señor. Y un pueblo fiel en devolver al Señor sus diezmos. Por eso yo no encuentro un judío pobre. Dios cumple su promesa con todos. El sábado vamos a hablar un poquito más acerca del plan de Dios para financiero, como entrar en sociedad con el dueño de todo el universo. Y ahora, pero ahora resulta que Dios le dio la luz. Y le dio dentro del marco de la profecía de los 2300 años que está en Daniel. Pero sin embargo, no escondieron la luz, diferentes motivos, razones. Y el Señor dice, y cuando vino Juan el Bautista, arrepiéntanse, den frutos, porque si no el hacha hasta la raíz. Finalmente fue cortado. 490 años de plazo, Dios reclamando y diciendo, arrepiéntanse, de frutos, sean la luz del mundo. Y ahora, en lugar de 12 tribus, el Señor levanta 12 discípulos y les renueva el pacto, y se vayan a todo el mundo y anuncien estas buenas nuevas. Jesús crea la iglesia y ahora les da la misión, y ahora tiene un mensaje, y en ese libro Juan quiere ver. Y cuando abre un sello, algo ocurre. Mira, abrió uno de los sellos. Dice aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Por supuesto, son figuras altamente simbólicas. San Juan no entendía qué se trataba. No es que andan caballos galopando ahí por el cielo, literales, no, son figuras que representan algo. Él no entendía todo porque no se habían dado los eventos, pero escribió exactamente lo que veía. Y ahora ve un caballo blanco, un jinete blanco, y el que lo montaba, dice, fiel y verdadero, salió venciendo para vencer. De paso, el color blanco en Apocalipsis es mencionado 10 veces en relación a Jesucristo y la pureza del Evangelio. Y esto, hermanos, habla de la iglesia del primer siglo, la iglesia que enseñaba la pura verdad bíblica. Jesús, los apóstoles, exactamente como Jesús les dijo, ellos enseñaban. Y más o menos se sitúan los historiadores en el año 31, cuando Jesús funda la iglesia, hasta el año 100 aproximadamente. Vamos a ponerle esa fecha, donde los eruditos mencionan el primer siglo de la era cristiana. Así que nos preguntamos la verdad bíblica, pero ¿qué es verdad? Dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad? Es más, Él es la personificación de la verdad. Tú puedes confiar plenamente en lo que Él dice, porque Él siempre dice la verdad, no lo dudes. Ahora, yo quiero decir que el diablo tiene ventaja sobre Jesús de este lado de la eternidad, porque el diablo puede usar la mentira y la verdad y mezclarlas, pero Jesús puede usar solamente la verdad. Así que, ¿qué otra cosa es verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. De tapa a tapa es la verdad de Dios. ¿Qué otra cosa es verdad? Llama al Espíritu Santo en San Juan 15, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y dice que os guiará a toda la verdad. Por eso es importante predicar toda la verdad, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y si no predicamos toda la verdad, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Debe ser otro espíritu que nos guía. Cuidado, hermanos, con la predicación. Si no damos todo el mensaje, es un acto de rebeldía. Jesús dice, enséñale todas las cosas. Pero ¿qué otra cosa es verdad? Isaías 8, 19 y 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido, están en oscuridad. La ley de Dios, el testimonio de los profetas, el testimonio de las escrituras, van mano a mano. De paso, esa expresión aparece siempre junta a la ley y al testimonio. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. O cuando el Señor abre ese primer sello, aparece un caballo blanco, la verdad bíblica.
Esa es la verdad que predicó Jesús, los apóstoles. Es la verdad que Jesús quiere que hoy se predique y quiere ser restaurada, pero han entrado tantas cosas que no son verdad que realmente preocupa. Pero Jesús dijo, tristemente allí no quedarán las cosas. La iglesia iría cayendo de la verdad bíblica. Y menciona, cuando abrió el segundo sello, salió un caballo bermejo. Salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora una iglesia blanca, pura, que sale venciendo para vencer. Ahora una iglesia manchada en sangre. Y aquí es donde los historiadores coinciden y los teólogos, que este es el periodo de la gran persecución del Imperio Romano, la Roma pagana. Una vez que los Césares, que ellos querían ser adorados y era ilegal ser cristiano y tenían que quemar incienso, y los cristianos estaban dispuestos a dar sus vidas, miles, decenas de miles muriendo, dando sus vidas, pero la sangre de los cristianos era semillas. Y la iglesia cae de su pureza, y ahora el mismo apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces enseñando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y hermanos, ocurrió exactamente. Incluso menciona un periodo, el Apocalipsis, a Dios se le reveló a San Juan en las 7 iglesias que van paralelos con estos primeros sellos. Dice que esta iglesia sufrió una persecución por 10 días, y ya vimos que un día en la profecía equivale a un año, ¿verdad? O sea, 10 años, y esos años de terrible persecución durante el tiempo de Diocleciano, del año 303 al 313, fue cuando prácticamente se quiso exterminar al cristianismo. El Coliseo, las gente siendo quemada, siendo decapitada, muerta. ¿Y cuál es el delito? Hablar o seguir el camino en nombre de Jesús. Pero hermanos, la sangre de los cristianos era semilla, más cristianos morían y más cristianos se han convertido, porque el testimonio de ellos era tal que morían cantando y alabando a Dios. ¿Cómo se puede morir cantando y alabando a Dios? De paso, los espectáculos eran el día del sol, en ese Coliseo que, hermanos, lo empezó el padre, el general Tito, Vespasiano, y ahora lo terminó el general Tito. Y fue esa época cuando fue arrasada Jerusalén y destruida, exactamente como se hubiera predicho, no quedaba piedra sobre piedra. Y ahora llevan prisioneros a Roma, y muchos judíos, de paso casi 1 millón de personas fueron, de acuerdo al historiador Josefo, y cientos de miles de ellos crucificados y otros llevados a prisioneros a Roma, y allí ayudaron a terminar el Coliseo. Bueno, años después los cristianos son muertos allí. No había luz eléctrica y había que alumbrar el estadio. Por lo tanto, se encendían teas humanas, se le ponía brea, ramas, cuentan los historiadores, y los cristianos morían cantando. Ahora, hermanos, yo me quemo la punta del dedo y a veces salen palabras que no están en el diccionario. Pero morir quemado y cantando, algo así al Espíritu de Dios que, hermanos, lee las historias. Yo admiro a Josefo, un gran historiador, que algunas cosas realmente nos revela claramente. Y ahora el diablo quiso eliminar a la iglesia, darle el golpe con la persecución. No lo logró. Más y más cristianos en todo el imperio. Y lo que el enemigo no lo logró por la fuerza, ahora cambia de táctica. Y justo antes que termine este periodo de persecución, surge al escenario un emperador que cambió el destino del mundo, yo diría. Constantino, año 312. Dice, yo veo que hay más y más cristianos. Un día iba a la batalla, iba con sus soldados, mira al sol y de repente escucha una voz y le pareció ver una cruz. Y escuché una voz que decía, con ese símbolo vencerás, con ese signo vencerás. Y vi una cruz. Dice, el símbolo de los cristianos. ¿Será que me tengo que hacer cristiano? Y se hizo cristiano, y aquí es donde coinciden todos los historiadores. Nunca fue convertido, se hizo cristiano por conveniencia. Y ahora mueve a todo el paganismo a hacerse cristiano.
Y ahí, hermanos, entró una avalancha de costumbres paganas y se mezclan con el cristianismo. Y ahora dice que la historia, que al que se convertía al cristianismo en diferentes ciudades le regalaban un traje nuevo. ¿Te imaginas si aquí anunciasen un traje nuevo para el que asista y aquí haga plan y marque allí una vez? Hermanos, tendrían una línea hasta allá, hasta por cerca de la torre, por allá. Y en las ciudades donde se convertían todos, les construyó una iglesia. Fue el primero en construir iglesias, santuarios, porque antes se reunían en las casas. Así que a su ejército los obligó a bautizarse. Y digo obligó porque sus soldados no querían más que recibir su sueldo. De ahí viene la palabra salario, porque pagaban con sal muchas veces. Y también con algunas monedas romanas. Y ahora la sal es un elemento muy valioso, muy preciado. Y resulta que ahora los hace pasar a todos por el Tevere, el río Tíber. Algunos de ustedes han estado por allí en Roma. Y pasa todo ese ejército. Y los quería bautizar en forma masiva. Y los hace pasar, todos esos paganos, y los saca al otro lado. Dice, ahora son cristianos. Y hermano, así no funciona la cosa. Si tú tienes un pagano de este lado del río, lo hace pasar por el río que tienes del otro lado. Un pagano mojado. Y eso es exactamente lo que pasó. Y ahora era popular ser cristiano. El emperador lo fue, trajo la paz. Por un lado, los hebreos todavía levantando revueltas para liberarse del imperio romano. Y ahora Constantino dice, vamos a aceptar todos. Se cristianizó el imperio. Y ahora todos esos paganos con todas sus costumbres de adorar imágenes, de adorar al sol, de guardar el domingo por el que es el día de adoración del sol, ahora todo entra dentro del cristianismo y Constantino es el Pontifex Maximum, el pontífice que hizo un puente entre el cristianismo y el paganismo. Hermanos, la historia es fascinante. Jesús lo dijo. Jesús vio el futuro y dijo la iglesia iría cayendo en una persecución y entonces dice que abre el siguiente sello y abrió el tercer sello. Miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano y habla allí del precio tan elevado de la cebada, el trigo, símbolo de la palabra de Dios que era prácticamente ya prohibitivo porque ya no se hablaba mucho de eso, se hablaba de la tradición. Y hermanos, se entraron tantas cosas que oscurecieron, opacaron y llevaron a las tinieblas espirituales. El cristianismo cayó, la verdad bíblica, y ahora comienza una cantidad de símbolos. Todos los santos paganos ahora son cristianizados. Si tú vas y miras la estatua de San Pedro allí dentro de la catedral de San Pedro, la gente, hermanos, ya están gastados los pies. Pero resulta que esa estatua viene de mucho antes que San Pedro existiera, porque era Júpiter. Pero la gente ahora todo se cristianiza. Y entonces había que el sábado pasa el domingo y el sol estaba presente en todos los elementos. Y eso que ves en la cabeza no es la aureola, es el Dios Sol ahora en todos los símbolos cristianos. Y se mezclan. Pero la gente tan agradecida porque le trajo la paz. ¿Pero a qué precio? Al precio de la verdad. Y este es el periodo de oscuridad que Jesús predijo. Un caballo, un jinete oscuro, la iglesia iría cayendo en oscuridad. Y aquí entraron tantas cosas, y digo con todo respeto y cariño, hermanos, porque aquí no había tal cosa como católicos o protestantes. La iglesia cristiana, nosotros los cristianos. El año 312 Constantino entra, ya se perfilaba. El 321 dice, el día del sol es el día de la mayoría. Y saca un edicto obligando a todo el imperio a adorar en el venerable día del sol. Y después comenzaron a agregarle, bueno, Jesús resucitó. De paso, la Biblia habla que podemos recordar la resurrección de Jesús a través del bautismo, pero no cambiando de día. Y la gente lo aceptó. Y en el año 336, en el concilio de la Odisea, la iglesia reafirmó, bueno, para diferenciarnos de los judíos que están haciendo guerras y revueltas y ellos guardan el sábado, está bien el domingo y lo ponemos porque Jesús. Y bueno, hermanos, se hizo ese cambio y ha continuado a través de los siglos y nos llega hasta el día de hoy. Luego adoración de las imágenes, penitencias, supersticiones, reliquias. El paganismo creeping in, entrando dentro del cristianismo
Con razón Jesús dijo que vendría un periodo muy oscuro, pero allí no termina. Sí, la iglesia fue cayendo. Y tú dirás, bueno, ¿cómo puedo tener esta información? Esto está tomado en la enciclopedia de datos clasificados, ya se dejó de editarse hace muchos años. Esta enciclopedia, pero tengo todos los datos y muchísimos datos más con los años cuando todo esto entró. Pero había más. Cuando abrió el cuarto sello, he aquí un caballo amarillo, que de paso en griego quiere decir amarillento, color muerte, pálido. Y dice que el que lo montaba tenía por nombre Muerte y le fue dado potestad para matar con espada, con hambre y con mortandad. Jesús predijo que vendría un periodo de muerte espiritual en la iglesia, de gran persecución. Y este periodo, hermano, está mencionado 6 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque Jesús conoce el futuro y se predijo en el Antiguo Testamento y se le dijo a Daniel ese periodo de tiempos y medio tiempo, un periodo extenso, y ahora allí lo tenemos exactamente. Podemos ver que algo ocurrió entre esas 2 fechas y al comienzo de ese periodo y al final, cuando ahora Constantino pues fue antes, se fue preparando el terreno antes de, ya envejeciendo, dice: yo me voy de Roma, el trono de los Césares, donde se desató la más terrible persecución del cristianismo, y él se va allá donde hoy es Constantinopla. Le puso el nombre de Constantino al pueblo, Constantinopla, allí murió. ¿Y a quién dejó el trono de Roma? La figura más sobresaliente en la época, el pastor de la iglesia cristiana de Roma. Ahora, exactamente como dice el Apocalipsis, Jesús lo predijo, vendría un poder que ahora se sentaría en el trono. ¿Y quién estaba detrás? El dragón dirigiendo todos esos movimientos. Hermanos, son estudios fascinantes. Y déjame decirte que a veces pasamos por alto esto y nos concentramos solamente en algunas cosas, pero tenemos que ver para afirmar nuestros pies no solamente en la historia bíblica, sino en el mensaje que hay detrás de todos estos símbolos y el mensaje dado por Jesús. Mira, entran en este periodo cosas tales como purgatorio, no existe, pero existía entre los paganos y ahora es adoptado entre el cristianismo, se mezcla. Los santos son canonizados, comienza el bautismo infantil, se prohíbe la escritura, los pocos ejemplares que había estaban amarrados en cadenas en algunos monasterios, y ahora el poder religioso reinaba supremo y ponía y quitaba reyes, el celibato, las cruzadas, se hicieron ejércitos para cristianizar el mundo. Los musulmanes hasta el día de hoy no nos perdonan, porque hubo un tiempo cuando nosotros los cristianos íbamos al Medio Oriente, a los países musulmanos, o a convertirse o les pasábamos navaja, no en la cabeza sino aquí. ¿Pero se acuerdan todavía? Y hermanos, fueron cosas terribles que se hizo en el nombre de Dios, y no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando del cristianismo en general, porque no había denominaciones, ayunos, mortificaciones, indulgencias, persecución. Hermanos, este periodo es conocido en la historia como la Edad Media o la Edad Oscura. La Biblia estaba prohibida. Exactamente 1260 años, son muchos siglos. Más de 50 millones de personas perecieron en este periodo. Y tú dices, pero ¿cómo? Jesús vio, hermanos, y Jesús nos muestra esto por amor, no es por afán de crítica, para que veamos que conoce el futuro y Él tiene el destino de la iglesia en sus manos. Y Él no iba a dejar a su pueblo allí en oscuridad y en muerte. Pero resulta que en el libro de Ezequiel nos dice que más o menos lo que estaba pasando, que mis sacerdotes violaron mi ley y no distinguieron entre lo santo y lo profano. Y Jesús mismo le dijo en su época a los líderes: ¿por qué guardáis mandamientos de hombre en lugar del mandamiento de Dios? Hermanos, cuando se prohíbe la escritura, aún la vida física peligra. ¿Sabes tú cuándo llegó a ser el promedio de vida de los seres humanos en la Edad Media? 37 años. Cuando se esconde esta luz, todo sufre. Y cuando seguimos esta luz, vivimos más. Y yo me atrevería a decir, nos preparamos para vivir para siempre. Porque este es el manual para vivir aquí felices y vivir para siempre. Amados, fue una historia muy triste. La Edad Media, la Edad Oscura. Jesús dijo que la iglesia iría cayendo, una iglesia pura, bañada en sangre,
cayendo, mezclando el error con la verdad, y luego muerte espiritual. Y ahí se cambia el plan de salvación. No es a través de Jesucristo en el santuario. Ya había alguien más que había que adorar y a través de quién tener acceso a Dios. Y entran tantas cosas que hoy confunden. Ahora tú querrás tener este diagrama, está en el sitio de internet. Muchos huyeron. Ahí vienen los barcos desde Holanda, desde Inglaterra a las costas de América y fundan esa gran nación. Y dijeron, nunca vamos a permitir que el gobierno y la religión se juntan porque viene la persecución. Y eso es lo que ha hecho grande este país del sur, amados, es que libertad civil, libertad religiosa. Pero esa barrera se está eliminando rápidamente y pronto va a ser la religión de la mayoría y se va a decir a la gente cómo tiene que adorar y en qué día. Lo dice Jesús en Apocalipsis, hermano, se acerca ese día. Y yo me pregunto, ¿estamos preparándonos para ese momento, alertando a la gente con cariño, diciendo, mira, Jesús lo dice? De paso, el último mensaje de advertencia de Jesús es, cuidado con una marca que se acerca y está en conexión con esto. Cuidado con una marca, reciban el sello de Dios. Y esa marca no será otra cosa que el día opuesto al día del Señor. Otros quedaron en Europa, en el centro de Europa, en las montañas, valdenses, albigenses, hugonotes, y allí mantuvieron copias de las Escrituras, copiándolas por siglos y siglos y siglos, pasándolos de generación en generación. La verdad nunca se extinguió, Dios siempre tuvo personas fieles que seguían su palabra. Yo estuve grabando una serie de temas sobre los valdenses, hermanos, es impresionante las historias de fe que hay allí, fe a toda prueba. Fue a toda prueba. Las historias increíbles de cómo Dios los mantuvo, algunos escondiéndose. Fue una terrible persecución. Sostuvieron la luz. Nos preguntamos, ¿por qué permitió Dios que todo eso ocurriera? Amados, para que el mundo y el universo sepan qué ocurre cuando damos un paso en la dirección equivocada al salirnos de la verdad bíblica. Un paso lleva al otro, el otro, y pronto, rápidamente vamos hacia abajo. Jesús quiere restaurar toda la verdad de nuestros corazones. La verdad que Él enseñó y los discípulos enseñaron. Ahora llevó algún tiempo recuperar las verdades bíblicas. Acuérdate que fueron siglos y siglos de oscuridad. Y ahora poco a poco, saliendo la Edad Media, a mucho sacrificio, con mucho sacrificio, algunos comenzaron a traducir la Biblia en secreto, a escondidas, allá por Inglaterra. La luz comienza a brillar. En Norteamérica, misioneros yendo a Sudamérica, África. Y ahora encontramos que se empiezan a dar los pasos de regreso hacia la verdad bíblica. Dios nunca dejó a sus hijos en la oscuridad. Y en el centro de Europa, en Inglaterra, levanta al primer que se llama el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Tradujo parte de la Biblia al inglés y puso las escrituras al lenguaje del pueblo. Por más de 13 siglos habían estado en la oscuridad, no tenían acceso a las Escrituras. Y ahora la luz comenzaba a brillar. Y poco a poco Dios fue dando luz a medida que ellos estaban dispuestos a recibir luz. Y ahora Dios tenía más luz para entregar. Y levanta a Juan Hus en el centro de Europa. Y él dijo, Wycliffe tenía razón, debemos plena obediencia a la palabra de Dios. Y pronto comenzó a tener seguidores. Había mucha persecución, año 1400, cuando estaban las bulas, claramente cualquiera que esté en contra de la iglesia se acababa. Amados, fue un momento muy difícil, la gente estaba dispuesta a dar sus vidas por tener una copia de la Escritura o tener algunos versículos copiados a mano. Obediencia absoluta, y los seguidores dijeron, tiene razón Hus, tiene razón. Pero Hus murió. Y sus seguidores quedaron con todo lo que su líder le enseñó, hicieron sus estatutos, sus decretos, sus artículos de fe, cuando Dios quería dar más luz. Y los seguidores de Hus fueron los que más tarde forman The Reformed Church, o la iglesia reformada. No reformista, no malentiendan. Reformistas son grupos offshoot que han salido últimamente de la iglesia, que no ganan alma solamente criticar. No, la iglesia reformada, una de las iglesias más antiguas cristianas de Europa, de donde más tarde salen los menonitas. Pero un grupo se quedó allí cuando Dios tenía más luz que entregar. Y un monje católico fiel, pero de esos que, hermanos,
mortificaba su cuerpo, él quería tener la seguridad de la salvación, del perdón, andaba descalzo en la nieve, mortificaba, hacía ayunos incansables y él quería tener un hombre sincero, un monje netamente. Y un día en su viaje, el viaje de su vida a Roma, la ciudad sagrada la consideraba, va y sube la escala santa, la escalera santa que se dice que donde Jesús estuvo en el juicio de Pilato, que fue transportada hasta allí, iba sobre sus rodillas, porque allí los fieles van sobre sus rodillas rezando un escalón a la vez. Y mientras estaba allí, un rayo de luz de la palabra de Dios llega a su conciencia, porque era estudioso de la Biblia y sabía varios idiomas, sabía el latín, el griego, el hebreo y el alemán, por supuesto. Y llega a su mente: el justo por la fe vivirá. ¡Ja! No es por mis obras, es por la fe en Jesús, es por lo que Él hizo. Y se levantó de allí y anunció al mundo, y Dios lo utilizó para traer a la luz esa gran verdad, que solamente a través de Jesucristo somos salvos. Y no a través de penitencias, no a través de mortificaciones, porque había gente que daba todos sus dineros y sus ofrendas para obtener el perdón y indulgencias, y si daban mucho tenían perdón hasta de por vida, no importa lo que hicieran. Y con eso se construyen las más grandes catedrales que Europa tiene hoy. Y amados, comienza a predicar y se desató la persecución, y ahora comienza a escribir, a traducir la Biblia al alemán. Y apenas terminó, y también en el latín, la Biblia del oso, y la pone, hermano, en el lenguaje del público. Y ahora apenas terminó, Dios ya tenía un hombre listo con una imprenta, y el primer libro que se imprime es la Biblia en la imprenta de Gutenberg. Dios fue guiando las cosas, y ahora la verdad comienza a ser establecida, y la gente dice: tiene razón Lutero, es por la fe en Jesucristo, aquí lo dice su palabra. Y comienza esa verdad a ser restaurada, y él estaba de acuerdo con Hus, estaba de acuerdo con Wycliffe. Pero muere Lutero y sus seguidores dijeron: esta es toda la verdad. Pusieron sus artículos de fe, sus estatutos, sus credos, y la mayoría se quedó cuando Dios tenía más luz para entregar. Y ahora Dios levanta, y de Lutero salen los luteranos, otra denominación. Y ahora levanta a Juan Calvino y Juan Knox. Dice: vemos en la palabra de Dios que somos elegidos, estamos predestinados para estar con el Señor para siempre. Y comenzaron a hablar y a predicar y a predicar. Y amados, mueren los líderes, y los seguidores hicieron sus estatutos, sus credos, sus artículos de fe cuando Dios tenía más luz que presentar. Y los seguidores de Calvino y Knox son llamados los calvinistas, donde más tarde salen los presbiterianos. Y ahora encontramos que la verdad comienza a ser restaurada, y comienza a darse los pasos de restauración de la verdad bíblica. Pero también comienzan las denominaciones. Yo soy de Lutero, yo soy de este, yo del otro, yo del otro. Igual que en los tiempos de Pablo: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Las denominaciones. Cuando Dios quiere tener a todos bajo su luz en un solo rebaño. Ahora tú dices: ¿por qué el Señor ya no envió toda la luz de una vez y se acaba el problema? Hermano, no era tan fácil la cosa. ¿Qué ocurre si tú estás pocas horas en oscuridad y de repente enciendes la luz? Quedas ciego. Y esa gente había estado 13 siglos en tinieblas, o 10 siglos. Y Dios va dando la luz en la medida que estamos dispuestos a recibirla. Y Él no te va a dar más luz, a menos tú quieras decidir en tu corazón: quiero andar en la luz, quiero aceptar a Jesús, quiero seguir su plan. Y va a estar en oscuridad. Y en oscuridad hay tropiezos, hay confusión. ¿Te imaginas lo que sería Toronto esta noche sin luz eléctrica, sin luz en los coches? Sería un caos. Así anda el mundo, a los tumbos. La gente no tiene, piensa que tienen ojos, pero andan chocando con toda clase de problemas. Dios nos da la luz de su palabra por su amor, para que caminemos en la luz. Y ahora, hermanos, Dios levanta a alguien más, Juan Wesley, en Inglaterra. Y comenzó a estudiar la Biblia tema por tema, capítulo por capítulo, tema por tema, agrupar los textos bíblicos que hablaban de este tema. Y era tan metódico que no avanzaba un texto sin antes haber comprendido el anterior. Y estudiaba metódicamente, al punto que hoy, si tienes la escuela dominical o la escuela sabática, Wesley fue el que comenzó con esto de estudiar la Biblia por temas.
Y era tan metódico que comienzan a llamarles metodistas. Y muere su líder. Y nuevamente comienzan los artículos de fe, los credos y demás, y se queda la mayoría con lo que su líder le enseñó. Y Dios tenía más luz para entregar. Y ahora en Inglaterra levanta otro hombre y dice: descubrimos. George Whitefield y también Roger Williams, que es uno de los fundadores del estado de Rhode Island, que de paso es un caso interesante. Cuando pases por Rhode Island, ve a ver el museo porque un árbol lo comió a Rogelio Williams. Parece que el cajón donde estaba cayó una semillita, la madera se fue deteriorando y el árbol se nutrió del cuerpo de este hombre que estaba deteriorando, y la raíz es la forma de un ser humano. Es muy interesante estar en un museo. Y ahora predica que hemos descubierto que el bautismo es por inmersión. Hemos descubierto el bautismo, no es bautismo infantil. Y hermanos, comienza a predicar el bautismo, el bautismo, el bautismo. Otra verdad que Dios restaura. Tanto predicaban el bautismo que fueron llamados bautistas, primero anabaptistas y luego los bautistas. Dios restaurando una verdad que había estado escondida por siglos cuando la iglesia se mezcló con el paganismo. Pero Dios tenía más luz para entregar. Y ahora, aquí en América, un hombre llamado Guillermo Miller, un capitán de la guerra norteamericana, deísta. ¿Qué creen los deístas? Que Dios creó el universo, le dio cuerda y lo dejó funcionando por causa y efecto. Así que todo tiene su causa y su efecto. Pero algo ocurrió que le llamó la atención. ¿Por qué los ingleses, que eran 15,000 en la batalla de Plattsburgh, eran 15,000 bien pertrechados con lo último en instrumentos de batalla, y nosotros, pobres campesinos con armas hechas a mano, muchas de ellas, éramos 5,000? ¿Y cómo nosotros los derrotamos? Por causa y efecto yo tenía que haber ganado. ¿Por qué una granada que cae al lado mío mata a mis compañeros y yo salgo ileso? Por causa y efecto yo tenía que ser el primero en ser destruido. ¿No será que hay un Dios que está dirigiendo los destinos? Y fue por respuesta a la palabra de Dios. Y comenzó, hermanos, a leer y a leer a la luz de las velas, a leer y a leer, tanto que se agotó toda la biblioteca de su pueblo, la leyó. Un hombre que realmente quería saber, hasta que llega el momento que cambió su vida. Hasta 2,300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. 2,300, comenzó a hacer los cálculos. Año 457, termina el año 1844, estamos en 1830 y algo. La purificación del santuario, el concepto era que era esta tierra. Entonces Jesús va a venir a purificar la tierra. Y comenzó a predicar: alístense, porque Jesús viene y va a purificar la tierra. La fecha es exacta. Y hermanos, comienza el gran despertar de cientos de miles de personas en todo el este de América, que es donde estaba prácticamente habitado, y parte de Europa y parte de Sudamérica. Jesús viene, y la fecha era exacta, 22 de octubre de 1844. Una mala concepción de pensar que este planeta era el santuario, cuando el santuario terrenal dejó de ser, y ahora nuestros ojos se dirigen al santuario celestial donde Cristo está. Y salieron predicando, y llegó ese día y Jesús no vino, amados. Y fue un terrible chasco. Y de ese chasco quedaron unos poquitos. Dijeron: algo, ¿qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos? La fecha es exacta. ¿Qué? Y captan, y Dios les revela que lo que Jesús estaba haciendo ese día era comenzando el juicio en el cielo. Y ahora comprenden y salen al mundo. Y tanto hablaron del advenimiento que fueron llamados adventistas. Pero no del séptimo día, porque todos guardaban el domingo, incluyendo Miller, desde los tiempos de Constantino, porque la verdad del sábado todavía no había sido restaurada. Y tan pronto ese movimiento sale del chasco, ven que está profetizado en Apocalipsis 10, que aparece allí un ángel con un librito en la mano y se le dice a Juan: cómelo. Y no era otra cosa que el libro de Daniel, las profecías de Daniel que hablaban de esta profecía. Cómelo, será dulce en tu boca, pero cuando llegue será amargo en tu vientre. Y cuando captan que Jesús había predicho con siglos de anticipación el chasco que ellos estaban pasando,
dijeron, estábamos en lo correcto. Y de allí surge un movimiento y comienzan a ver que ahora viene el primer mensaje de Jesús. Comienza ahora Apocalipsis 14, se ven descrito que la hora del juicio ha llegado. Eso es lo que estaban anunciando ahora. En lugar que Jesús venga el 22, ahora se dan cuenta que Jesús comenzaba su hora final en el santuario. Pronto le llega el segundo mensaje, salgan de Babilonia, dejen la mezcla de verdad con error. Y la última gran verdad a ser restaurada, adoren al Creador, reciban su sello, no reciban la marca de la bestia. El llamado final de Dios de regreso a la verdad bíblica. Amados, hemos recorrido prácticamente 2000 años de historia, como Jesús nos dijo. Hay mucho más que quedó en el camino. Pero tú sabes de dónde han surgido tantas denominaciones. Y hay muchísimas más que podemos mencionar en el camino. Pero aquí están lo que más sobresale en la profecía bíblica. Y la última gran verdad a ser restaurada en el mundo y en los corazones, y será el centro y el foco de batalla, es que Dios es el Creador y es el único que merece adoración, de lo cual el sábado es el corolario. Y dice el Señor, cuando tú lo reconoces, me reconoces a mí como Creador y yo te reconozco como criatura. Amados, Dios levanta un pueblo de un chasco y le da la tarea de predicar 3 mensajes finales con la última advertencia de amor de Dios a la humanidad, y dice que tiene que ir a gran voz a todo el mundo. Ahora el deseo de Jesús es bien claro. Lo dice el libro de Hebreos, que está tomado de Isaías. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mira a quién considera a Dios su pueblo. Aquellos que tienen escrito sus principios en sus corazones. Oh amados, todos dicen ser el pueblo de Dios y dice, estos son mis hijos. Por eso es importante que esos principios estén grabados en nuestra mente y corazón. Y muy pronto, amados, el último sermón, muy pronto la última campaña, muy pronto las puertas de esta iglesia se abrirán por última vez, las puertas de tu iglesia por última vez, muy pronto el último estudio bíblico, el último llamado, el último bautismo, la última campaña. Y Jesús dirá, cada uno ha tenido la oportunidad de decidir el evangelio de Dios a todo el mundo. Cierra el santuario celestial donde ahora está abogando, donde está intercediendo. Termina el juicio, cada caso está decidido. Se quita sus vestimentas sacerdotales. San Juan se le mostró en visión que el santuario se llenó de humo. Ya nuestras oraciones no ascienden más. Ya no es necesario, cada caso está decidido. Ya no hay más oportunidad de salvación, se acabó el tiempo de gracia. Y Jesús se quita su vestimenta de sumo sacerdote, de intercesor, y se pone su manto de redención, su corona, y convoca a los billones de ángeles. Vamos a buscar a mis hijos. Y Apocalipsis describe que el cielo queda vacío. Y Jesús viene con toda su comitiva a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Y viene Jesús. Y Él pronuncia justo antes que termine el juicio este decreto. Que el justo siga siendo justo, el impío siga siendo impío, cada caso decidido. Y ahora Jesús viene a cerrar este paréntesis. Ya no habrá miles o cientos o decenas de denominaciones, habrá solamente 2 grupos. Y dice la Escritura que habrá solamente 2 grupos, los salvados y los perdidos. Y San Juan dice, yo quiero ver dónde está el pueblo de Dios. Y el ángel dice, allí están, pero no son la mayoría. ¿Quiénes son? Y se le muestra y se le dice, aquí están, tienen paciencia, tienen aguante, lo que quiere decir esa palabra. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Le aman a tal punto que le obedecen. Amados, y luego viene la eternidad. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Jesús vio anticipadamente que iríamos decayendo, mezclando la verdad con el error. Pero no iba a dejar a sus hijos en tiniebla. Fue dando luz paso a paso. Y hoy la luz está a punto de ser restaurada en el mundo y en los corazones a través de la predicación de todo el mensaje de Jesucristo. Amados, queda poco tiempo. Los ángeles están tomando nota. Es más, tenemos tiempo prestado de acuerdo a la última profecía con fecha es 1844. No hay más profecías con fechas. Después de esto, estamos en un
Estamos en una pausa anómala, totalmente anómala, que Dios está extendiendo, por decir así, para que la gente acepte, escuche, y en el medio el diablo levantando guerras, problemas para distraer y que se haga más difícil la predicación. Los ángeles tomando nota, queda muy poco tiempo. Pero aquí en Toronto, allá en América, por Sudamérica, por Europa, por Asia, jóvenes, niños, adultos están yendo a la palabra, encontrando en Jesús la respuesta, encontrando en Jesús la salvación, la esperanza, encontrando en Jesús las promesas para vivir una vida aquí feliz y prepararse para vivir para siempre. Y miles están respondiendo al llamado de Jesús. Antes que termine el día de hoy, más de casi 4,000 personas se habrán bautizado, hermanos, aceptando a Jesús como Salvador personal. Cada día, y sigue aumentando. Estaba conversando con un amigo esta tarde que Jamaica, por ejemplo, un país donde 1 de cada 8 personas ya es cristiano adventista del séptimo día. El evangelio a todo el mundo. Otros lugares ni se conoce ese nombre. Hay desafíos, pero el Señor va a terminar la obra. India, ¿cómo hacer para terminar la obra en India? 1,652 idiomas y dialectos. Algo sobrenatural tiene que ocurrir, algo sobrenatural va a ocurrir y ya está ocurriendo en muchos lugares. Amados, Jesús está ofreciendo la solución al problema humano, dándonos su justicia, que la aceptamos por fe, perdonando y sepultando nuestro pasado e invitándonos: hijo, hija, quiero tener tu nombre en mi libro. Mira, este es el camino. No para allá, este es el camino, yo ya lo recorrí. Yo soy la verdad. Sigue, escucha mi voz, porque quiero tenerte en mi rebaño, porque habrá pronto solo un pastor y un rebaño conmigo para siempre. Y muchos están siguiendo a Jesús. Y amados, hoy Jesús nos sigue invitando. Y mi pregunta es: ¿tienes tu nombre ya escrito en el libro de la vida? ¿Has hecho planes para vivir para siempre, o piensas que este mundo es todo, pronto va a ser hecho cenizas? Dios está notando, y cada persona que acepta a Jesús y decide ser bautizado está demostrando públicamente que su nombre está en el libro de la vida, y Dios dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Hermanos, el tiempo pasa, créalo, lo creas o no creas, sabe, a Dios no le va a hacer la diferencia, porque Él va a cumplir lo que ha dicho. Tú no beneficias ni dañas a Dios en tu decisión. El beneficiado o el dañado es tú. Dios te presenta claramente los dos caminos, no va a forzar a nadie. Pero tú vas, mira, el destino ya está dicho clarito. Pero tú tienes la elección si cambiar de camino o seguir uno o el otro. No puedes cambiar el final, porque ya estableció vida eterna o muerte eterna. Y no se trata que aquí me siento mejor o que denominación y esto. Se trata, estoy escuchando la voz de Jesús y siguiendo todo lo que me dice el buen pastor. Por eso hay mucha gente que dice: pues yo no sé cuál iglesia. ¿A cuál iglesia? Esta me parece la más grande, esta la más popular, esta la más antigua, o la de mis padres. Hermanos, ese es el mal camino para buscar el pueblo de Dios. Si tú quieres buscar dónde está el pueblo de Dios, ve primero a este libro. Porque este libro nos dice la verdad. Y cuando encuentres una que ama a Jesús, que está en todo el mundo, que cumple el don profético, que surge en el momento indicado por la profecía y tiene los 10, no los 9, la habrás encontrado. Regocíjate, porque el Señor la describe claramente con nombre y apellido. Todos reclaman ser el pueblo de Dios, pero dice: estos son mis hijos, y lo especifica: me aman, tienen el testimonio de Jesús, pero me obedecen, me aman tanto que me obedecen. Yo quiero estar en el lugar correcto. Yo tenía apenas recién cumplidos 9 años cuando fui bautizado en un río. Y pastor, era invierno, estaba frío, allá en Uruguay, mis hermanos, frío. Fue una experiencia inolvidable. No había bautisterio en la iglesia, recién no estaba terminado de construir, no habían puesto todavía el bautisterio, pero yo con el gozo de saber que tenía la seguridad, yo entendía clarito las cosas. Y fuimos 12 compañeritos, unos de 12 años, otros de 9, otros de 11, de 10. 12 al agua,
estamos temblando, pero contentos sabiendo que ese momento, el testimonio público, Dios me aceptaba, mi pasado quedaba sepultado y ahora mi nombre escrito en el libro de la vida. Vinieron luchas, pruebas, hasta incluso me aparté, pero mis padres siguieron bombardeando el cielo en oración, y aquí estoy de regreso. Y amados, hay caídas, pero Dios nunca nos abandona. Dios está en el último lugar donde lo dejaste. Y a veces permite que vengan crisis en nuestras vidas, créeme, lo sé por experiencia. Y cuando estamos en el fondo del pozo, hay solamente un lugar para clamar, help, 911, help me Lord, ¿verdad? Ayúdame. Y Dios está allí. Amados, Dios nos ayude. Hoy es el día de oportunidad. Yo estoy abriendo mi corazón esta semana, a veces llevándote a aguas un poquito profundas con estos temas que no son muy populares, pero Jesús los dijo, son temas para esta hora. Y yo estoy hablando por qué surgen tantas denominaciones, y ahora tú lo sabes, y sabes también que el Señor quiere estar a todos en su rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Anoche, que tan complacido, iba alabando a Dios mientras iba manejando hasta... y antes de dormir, Señor, gracias, y reafirma en el corazón la decisión de estos hermanos. Yo quise hacer una invitación, como estoy haciendo todas las noches, una invitación a orar por aquellos que quieren decir, yo quiero dedicar mi vida a Jesús. Yo quiero asegurarme que mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Yo quiero animarte para que no dudes, hermano, que el diablo no gane la batalla. Tú perteneces a Jesús por 3 motivos: por creación, redención y sustentación. No le des la espalda a Jesús. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor quiere compartir la eternidad contigo. Y Él vino a salvar, Él quiere salvar a todo aquel que en Él cree. Por eso te pregunto, ¿crees en Cristo en esta tarde? Amén. ¿Amas a Cristo? Amén. ¿Anhela estar listo y vivir con Él para siempre? Amén. Yo escuché la voz del buen Jesús que dijo, por ti dejé todo. Tal vez alguien que está pasando una carga muy seria y quiere que el Señor se encargue de su vida. Yo quiero decirte, entrégate a Jesús. Da un paso de fe. Dale una oportunidad a Dios en tu vida. Ya sabes lo que el mundo ofrece y las cosas van de mal en peor. La lucha tiene que terminar en un momento y yo quiero orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias porque tú sigues llamando a los corazones. Oh Dios, yo he abierto mi corazón hablando lo más claro posible esta tarde. Para algunos tal vez ha sido la primera vez que escucha este tema, pero está en tu palabra ya hace como 2000 años. Y tú nos has dicho claramente y ahora podemos entender por qué hay tantas cosas que a veces nos confunden. Pero vemos en tu palabra y a través de la historia cómo han sido las cosas, y gracias por darnos la luz de tu palabra para no dejarnos en tinieblas. Y que esa luz siga brillando hasta que el día sea perfecto cuando Jesús venga. Yo he invitado a mis hermanos a pasar al frente para recibir tu bendición. Ven a bendecirlos. Aquí a mi hermano lo encomiendo para ti. Sálvalos en tu reino, guárdales un lugar en tu reino, que su nombre esté en el libro de la vida. Mi hermana a mi hermano que ha pasado reconfirmando, bendícelos. Ven a abrazarlos en esta hora. Y ruego, Señor, que su fe no falle y tú lo sostengas cada día. Que tu palabra sea nuestra guía y andemos en esa luz hasta ver venir a Jesús y estar con Él para siempre. Que ninguno de nosotros falte y que la paz y el gozo llenen nuestros corazones esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén.